Coservicio, desea realizar un aporte para una actuación más competitiva de diferentes profesiones, aportando la publicación de conceptos emitidos por la Supersolidaria, DIAN, CTCP y otras autoridades de tal forma que faciliten su comprensión. Además, situaciones de gestión en las diferentes áreas funcionales de una entidad. Saludo cordial, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a hablar brevemente de aquellos aspectos que debemos tener en cuenta cuando calculamos el excedente contable y el excedente fiscal para efectos del pago de renta. Gracias por aceptar esta invitación. Pues los he invitado porque pienso que entre todos podemos apoyarnos para tener claridad del manejo del excedente en la CESAL para efectos fiscales. Gracias a ti por la invitación. Es cierto, tenemos dudas del manejo de los excedentes en la CESAL. También te agradezco la invitación y gracias por tener el liderazgo para este tema. Es cierto. Gracias por la invitación. Me uno a este agradecimiento. Saludos a todos y gracias por la invitación. También agradezco la invitación, pero quisiera saber un poco más de la agenda de hoy. Yo propongo que contemos un poco de nuestra experiencia en el cálculo de renta para la CESAL y que ese sea el punto de partida. Entonces déjeme iniciar. Yo estoy al frente de una contabilidad de una fundación que está calificada en régimen especial. En cambio, yo lidero el área contable en una asociación. Yo, soy el contador de un fondo de empleados. Soy la responsable de la contabilidad de una asociación mutual. Llevo la contabilidad de una corporación y una fundación. Y yo dirijo una cooperativa. Vaya. Yo creo que la cosa va a estar complicada, pues aunque todos somos CESAL, nuestra naturaleza es muy diferente y sé que los aspectos fiscales pueden ser muy diferentes unos de otros. A ver, les cuento. Como la fundación está calificada en régimen especial, nosotros no pagamos renta alguna. Igualmente nosotros, no pagamos renta porque estamos calificados. El problema es que tampoco estamos aplicando los excedentes y están acumulados desde hace años. Los fondos de empleados son declarantes, pero no contribuyentes. Nosotros sí pagamos renta a una tasa del 20%, pero no depuramos la información para la renta. Igual que mi compañera, pagamos renta, pero no depuramos. En mi caso tampoco pago renta en ninguna de las entidades. Déjeme sugerir. Llamemos a Sigi. Pues creo que es la persona que puede ayudarnos a todos a resolver dudas. ¡Qué buena idea! Excelente idea. Claro, él sabe de esto y es seguro que nos puede ayudar. Me parece una gran idea. Estoy de acuerdo. Él nos despejará muchas dudas. Hace rato no lo saludo. Será un gusto verlo nuevamente. Ya lo llamo. Aquí está Sigi. Gracias por aceptar tan pronto nuestro llamado. Qué alegría verte nuevamente. Rato sin vernos. Es un gusto saludarte. Espero que esté muy bien. Hola Sigi. Un abrazo y gracias por aceptar la invitación. Saludos y gracias por acompañarnos. Un abrazo y qué bien que nos puedas acompañar. Vaya, es bueno verte. Imagino que has estado muy ocupado. Es un gusto saludarlos a todos. Para mí es una alegría y un honor poder ayudarlos en lo posible. Aunque con algunos de ustedes no nos vemos desde hace rato, siento que el tiempo no ha pasado y me siento muy cercano a ustedes. Pero dígame, ¿cómo puedo ayudar? Permítanme tomar la palabra y resumir un poco la situación. Adelante.
como sabrás, todos nosotros estamos en el mundo de la CESAL. Sin embargo, todos tenemos inquietudes a la hora de contabilizar transacciones. Pero ahora lo que más nos preocupa es lo concerniente al pago de renta. Es cierto. Mira si puedes darnos un poco de claridad sobre si las CESAL pagan renta o no, cuál sería la base para el pago de renta o eso depende del tipo de entidad. Y la verdad, hay muchas dudas sobre este tema, pues a lo anterior súmale el tema de las donaciones, aplicación de excedentes, etc. Es cierto, el mundo de la CESAL es muy diferente al sector comercial y habría mucho que hablar, pero desafortunadamente el tiempo de hoy no alcanzaría para hacerlo. Si les parece bien, esta vez hablemos de la base para pagar renta y programamos otra charla sobre donaciones. También estoy de acuerdo. Yo pienso que es buena idea. Igual yo. También me parece buena idea. Estoy de acuerdo. Pues el tiempo no da para más. Entonces yo quiero preguntar primero. ¿El tratamiento en todas las CESAL para efectos de renta es igual? Definitivamente no. Aunque todas son ESAL, en principio mi sugerencia es dividirlas en tres grandes grupos para efectos fiscales. 1. Las que no son ni declarantes y por lo tanto no son contribuyentes. 2. Declarantes, no contribuyentes. 3. Declarantes, contribuyentes. Pero las declarantes contribuyentes, a su vez las dividiría en dos grupos. 1. Las que están en el artículo 19 del Estatuto Tributario y 2. Las vigiladas por la Supersolidaria. Entonces, esta vez solo vamos a referirnos a las que son del artículo 19 y las vigiladas por la Supersolidaria. Pues bien, lo primero que debemos dejar claro es que el Estatuto Tributario tiene artículos que nos obliga a revisar el cálculo de la base para el pago de renta, pues seguramente en la mayoría de entidades hay que hacer depuración. También debemos dejar claro que de acuerdo al concepto de la DIAN 481 del 2018, en su numeral 4,41 nos señala que es el excedente fiscal, el que debemos colocar a disposición del máximo órgano de administración para que decida su aplicación. ¿Y la razón, cuál es? Porque el marco contable mencionado conlleva al reconocimiento y medición de hechos económicos que no necesariamente generan capacidad contributiva, tales como 1. Mediciones a valor razonable, 2. Deterioros, 3. Costo revaluado de activos, 4. Valor neto de realización de inventarios, 5. Subvenciones, entre otros aspectos. Lo que puede implicar para las entidades sin ánimo de lucro que su beneficio neto o excedente contable esté afectado por estas mediciones, razón por la cual se podrían generar distorsiones en el caso de tomarse este beneficio neto o excedente contable para ser reinvertido en la actividad meritoria, cuando estos hechos económicos no se hayan realizado efectivamente. Por esta razón se precisó a través de la reglamentación el carácter fiscal de este beneficio, en los términos antes señalados. Es cierto. Es el fundamento que se presenta en este concepto. Entonces, esto nos obliga a estudiar cuáles son los datos que debemos tener en cuenta al elaborar una declaración de renta. Ahora revisemos qué aspectos debemos tener en cuenta al momento de hacer la declaración renta. Dejando claro que solo en el caso de las cooperativas puede haber alguna excepción que ya comentaremos posteriormente. Partamos de un hecho cierto. El excedente contable es igual a ingresos menos gastos y costos. Por lo tanto, esto no tiene rollo. Pero, cuando hablamos de gastos y costos para efectos fiscal, no podemos tener en cuenta los siguientes gastos para el cálculo del excedente fiscal. 1. Pagos cuya finalidad sea remunerar de alguna forma y que no hayan formado parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales. 87-1 del Estatuto Tributario. Ejemplo de esto es, cuando realizamos pagos por la prestación de servicios, sin cumplir todo el mandamiento legal, como es presentar la seguridad social respectiva.
Esto se da mucho, con el pago que se le realiza a los representantes legales y no se le exige la seguridad social o estos presentan la seguridad social como empleados de otra empresa. 2. Otro gasto que no es deducible son los pagos que no tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta, artículo 107 del Estatuto Tributario. Un ejemplo de esta situación es cuando se adquiere un vehículo por medio de la ESAL y este se usa para uso personal de un directivo u otro funcionario y pretendemos deducir los gastos generados por ese vehículo. 3. Aquellos pagos de gastos de atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos mayores al 1% de los ingresos fiscales. Artículo 107-1 del Estatuto Tributario, tampoco son deducibles. Sin embargo, en este aspecto alguna entidad podría discutir que de acuerdo a las actividades para el desarrollo de su objeto social, el bienestar social en una de sus manifestaciones es a través de reuniones y festejos. Por ello, es necesario tener claro los conceptos en el Estatuto. 4. Desafortunadamente en algunas entidades, no es posible cumplir cabalmente con los compromisos laborales, por cuestiones económicas, logrando contratar personal sin cumplir con todo el mandamiento laboral que se exige. Entonces los pagos salariales que no cumplan con las condiciones laborales y que no están a paz y salvo en relación con el pago de los aportes obligatorios, artículo 108 del Estatuto Tributario, no se deben deducir en renta. 5. El siguiente gasto que no se puede deducir hace alusión al pago de vinculados económicos. Por eso debemos recordar que es un vinculado económico. La vinculación económica se presenta cuando una empresa participa directa o indirectamente en la administración y control de otra, o cuando unas mismas personas participan directa o indirectamente en la administración, capital o control de ambas empresas. 6. Los pagos realizados por concepto de operaciones gravadas con el IVA con personas obligadas a estar inscrita en el régimen ordinario, artículo 177-2 del Estatuto Tributario. Ejemplo de esto puede ser, cuando hacemos el pago por gasto causado por una persona que debiere estar en régimen ordinario y el servicio o bien que nos ofrece esté gravado con IVA. Y por ahorrarnos un dinero aceptamos pagar sin IVA y con base en documentos no válidos para este hecho. Obviamente este gasto tampoco va a ser reconocido por la DIAN. 7. Tampoco se pueden deducir los costos o gastos soportados con documentos que no cumplen los mandamientos normativos, artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Ejemplo, cuando realizamos un pago con base en una cuenta de cobro o documento equivalente que no cumpla las condiciones legales del mismo, que puede ser porque la entidad que lo emite es una persona jurídica y el documento debió ser una factura. 8. Otro gasto que no podemos deducirnos es cuando estamos violando las reglas de bancarización. Es decir, por ejemplo hacemos pagos en efectivo, por encima de los topes normativos. Teniendo en cuenta todos los pagos anteriores, son gastos que no podemos deducirnos. Hay uno que hace parte de estos y lo que nos lleva a afirmar que todas las entidades sin ánimo de lucro de alguna forma deben pagar renta. En el caso más común es, cuando la base para pagar es el 50% del gravamen financiero, que definitivamente no se puede deducir, por lo tanto, esta sería como mínimo la base para la renta en la CESAL. Pero en las cooperativas, existe un fallo del Consejo de Estado, según radicado no 68.123, 31, 000200601-865, 0118-137, donde advierte que, gasto por gravamen financiero en las cooperativas, es egreso procedente si se ocasiona en desarrollo del objeto social. Si te entiendo bien, entonces todas las CESAL de alguna forma deben pagar impuesto de renta, pues existen definitivamente gastos que no se pueden deducir, por ejemplo el 50% del gravamen financiero. También podemos afirmar entonces que solo en las cooperativas se pueden deducir el 100% del gravamen financiero. Lo que ustedes acaban de decir es totalmente cierto. Pero recuerden que hay que tener en cuenta otro aspecto. Para fijar el monto a pagar renta. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta para calcular renta? En ese caso debemos recordar lo que manifiesta el artículo 358 del Estatuto Tributario.
El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357 tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra. Esto significa que, si la entidad no utiliza el excedente generado en el año que se va a declarar, deben pagar renta sobre ese beneficio no utilizado. Esto podría ser prevenido en la Asamblea, si ésta llegase a aprobar un presupuesto de la aplicación de estos excedentes y la línea del tiempo sea más allá de un año. En conclusión, la renta fiscal en la CESAL S se calcula tomando los ingresos fiscales menos los gastos y costos, más los gastos y costos no deducibles más el excedente no utilizado del año anterior, siempre que no se haya estimado su uso para más allá del ejercicio fiscal. Les pregunto, ¿ha sido clara la explicación? Déjeme decirte, que en mi caso, tu explicación ha sido clara y contundente. De fácil comprensión. Pues, te agradezco porque tu explicación ha sido muy fácil de entender. En mi caso todo ha sido muy claro. Yo opino lo mismo. Agradezco tu facilidad para explicarnos este proceso. Te agradecemos de corazón. Me uno a este agradecimiento. Pero por favor no olvides que hay más de la CESAL que nos puedes explicar. También te doy las gracias. Eres una persona que nos aporta mucho. Me uno a este agradecimiento. De verdad. Gracias. Permítame reiterar un gracias gigante por la voluntad e interés que tienes por apoyarnos. No, gracias a todos ustedes, por permitirme acompañarlos y como lo dije al principio es un honor compartir con ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguir acompañándonos en los próximos vídeos que seguirán exponiendo diferentes conceptos que a todos nos ayudan.